estamos en nuestro tiempo devocional. El día de hoy es nuestro devocional número 90, basado en el libro de los Salmos. El título de nuestro devocional en esta mañana es Jehová el Inmutable. Jehová el Inmutable. Vamos a leer nuestra porción, que en esta mañana es el Salmo 90, que nos va a servir de texto para nuestro tiempo devocional. Y dice el Salmo 90: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo. Desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado, y dices: convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como un torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca, porque con tu furor somos consumidos, y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento, los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación, según que debes ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sacíanos de tu misericordia, y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Bien, este salmo que estamos leyendo hoy es un salmo de lamentación, en el cual la comunidad lamenta el juicio de Dios y la brevedad de la vida. Pero aún en medio del dolor, el pueblo reconoce la seguridad que tiene en el Señor y ruega pidiendo la renovación. Este es el único poema del libro de los Salmos atribuido a Moisés, quien escribió otros 2 poemas que se registran en el Pentateuco, uno en Éxodo 15 y el otro en Deuteronomio capítulo 32. El Salmo 90 nos presenta una aseveración de la seguridad de una vida junto al Señor, un lamento sobre la brevedad de la Biblia, un lamento sobre el juicio de Dios a su pueblo y una plegaria pidiendo restauración. Con el Salmo 90 empieza el libro cuarto, que posiblemente formó una colección única con el libro quinto originalmente, antes de que fuesen divididos en 2 secciones. El Salmo 90 es atribuido, como hemos dicho, a Moisés, y tiene muchos puntos de similitud con el Pentateuco, especialmente con Deuteronomio 32. Aún así, la similaridad con el libro de Deuteronomio se corrobora con el dato del título, que lo atribuye a Moisés. Dios es el refugio del hombre, la eternidad de Dios y carácter pasajero del hombre quedan de manifiesto. El pecado del hombre y la ira de Dios son los temas sobre los cuales transcurre este salmo, y la oración por la sabiduría de corazón está presente, así como la súplica por la felicidad y el favor de Dios. El título del salmo nos transporta o evoca la petición por la renovación del favor divino a la luz de una profunda reflexión sobre la duración, carácter y significado del tiempo, además de la mención de los días y años
Dentro del marco de la naturaleza eterna de Dios y sus obras, el Salmo se mueve de la mañana al atardecer y nuevamente a la mañana. El Salmo nos lleva a una reflexión sobre la bondad eterna de Dios, una reflexión y oración acerca de la transitoriedad humana y peticiones basadas en la misericordia de Dios y sus obras eternas. La sección media nos dice acerca de la reflexión sobre la brevedad de la vida humana, una reflexión de su pecado que termina en muerte y una petición para que el ser humano se ocupe de tales cosas. Las reflexiones melancólicas y oraciones que enfatizan la brevedad humana y su pecado se enmarcan por una reflexión confortadora y una oración que enfatiza la eternidad y la bondad de Dios. Conforme al título, Moisés posiblemente usó esta oración para la nueva generación que estaba por entrar en la tierra prometida, después de 40 años de peregrinaje por el desierto, según lo que hemos leído en Números capítulo 14, versículos 26 al 35. Este salmo está cargado de imágenes literarias y es particular, pues presenta una serie importante de cuestiones antropológicas. Las preocupaciones básicas son humanas, existenciales e inmediatas. El salmista se presenta ante Dios cuando el pueblo está pasando por una situación de crisis mayor, adversidad y necesidad, posiblemente la época del exilio en Babilonia. Y en su exhortación, que tiene un buen componente sobre la profundidad de los pensamientos, revela la súplica y la naturaleza de su petición. Quizá el contexto vital inicial de este salmo son las plegarias y las súplicas comunitarias ante las ruinas del templo, luego de la derrota de Jerusalén ante los ejércitos babilónicos. En los primeros 6 versículos de este Salmo 90 vemos la expresión de fe y seguridad en el Señor. Aquí vemos una manera sobria de ubicar el poema en su adecuado entorno de enseñanza y liturgia. El Dios bíblico protege a su pueblo a través de la historia, de generación en generación, pues se revela como Señor creador y eterno, y ese Dios, fundamentado en su naturaleza justa, reclama la conversión de las personas, que es un reclamo al reconocimiento del poder y la eternidad de Dios. El tiempo para Dios toma dimensión nueva que escapa a la fácil comprensión humana. 1000 años ante la eternidad divina son como un día. Con esa imagen se subraya la fragilidad humana ante la fortaleza divina. Se destaca la pequeñez de las personas ante la grandeza de Dios. Se enfatiza la eternidad del Señor frente a la temporalidad de la gente. Además, los hombres y las mujeres para el poeta son como flores finitas, precarias y temporales. La eternidad divina no es comparable a la naturaleza humana. La vida es fugaz como un sueño. La idea del salmista es comparar la imperfección humana con la perfección de Dios. Luego del versículo 7 al versículo 11, el Salmo pone de manifiesto el tema del pecado de la humanidad y la respuesta divina en forma de juicio e ira. El tema que se repite de forma continua en esta parte del poema es la indignación del Señor ante los pecados de la gente. La muerte, que es la manifestación última de la vida, se interpreta como resultado del juicio divino a la humanidad. Los pecados humanos, inclusive, aunque sean ocultos o discretos, salen a la luz pública ante la presencia e indignación divina. De esta forma, el poeta revela una imagen adicional de la fragilidad humana. Los días de la humanidad, por el juicio de Dios, son como un pensamiento, o quizá solo como un suspiro, pasajero, rápido, precario. Las expectativas de vida de las personas en esa época posiblemente eran de 70 años, aunque algunos pudieran llegar a los 80. El número 70 es un múltiplo de 7 que simboliza algo completo y perfecto. La imagen enfatiza que aunque la vida sea adecuada, plena y perfecta, no se compara ante la perfección de Dios que sobrepasa los límites de la vida humana.
Para la última sección, del versículo 12 al 17, el Salmo intenta responder con sabiduría e inteligencia a las complicaciones y dificultades de la existencia humana. Para el salmista hay que analizar la vida con prudencia y sobriedad, es decir, hay que contar los días para descubrir su significado, o sea, traer al corazón sabiduría. El Salmo culmina con una serie importante de súplicas del poeta a Dios. En su súplica, el salmista presenta al Señor 4 cosas que entiende fundamentales y necesarias para la vida plena. En primer lugar, reclama corazón sabio o sensato, que es una manera de indicar que para descubrirle el sentido a la vida hay que recibirla con sus desafíos, problemas, conflictos y dificultades, pues solamente en Dios se encuentra la fortaleza a la eternidad. La sabiduría no consiste en conocer muchas cosas sin interpretarlas de forma adecuada. Además, el poeta pide a Dios misericordia para que sirva de apoyo a la felicidad y alabanza. El salmista se presenta a Dios con cánticos perpetuos cuando disfruta la misericordia divina. También suplica a Dios que le imparta alegría de mañana para compensar los días de aflicción y dolor. Y finalmente implora que sus esfuerzos y trabajos sean productivos y fecundos. El Salmo no revela el sentido de eternidad y gracia divina que se ponen de manifiesto con la resurrección de Cristo. La recompensa humana, de acuerdo con el salmista, es mínima y sobria. La eternidad que parecía ausente para el disfrute de la humanidad se hace realidad en el sacrificio de Jesús en la cruz, que le permite a la humanidad disfrutar de forma plena la vida eterna que emana de la misericordia del Señor. El sentido de pequeñez humana que destila este salmo debe entenderse ahora desde la perspectiva de la cruz, que le brinda al ser humano posibilidades nuevas en relación a la vida, muerte y resurrección de Jesús. Inclusive la muerte, vista como el punto final de la fragilidad humana, es superada por la manifestación de amor de Dios en Cristo, que ahora no tiene poder sobre la gente de fe. Las penas de la vida, las angustias de la existencia, los sinsabores de la sociedad, las crisis nacionales, las dificultades, no tienen ahora la última palabra para la gente de fe, que se apoyan en la resurrección de Jesucristo para descubrirle el sentido real a la vida. De esa forma es que los creyentes pueden afirmar que están crucificados con Cristo, o como escribe, juntamente con Cristo somos crucificados para así disfrutar también de la vida eterna. Vemos en este salmo una lectura muy concreta entre el hombre mortal y el eterno Dios. Se ha descrito este salmo como una de las más preciosas joyas del del libro de los Salmos. Es una canción de poder y espiritualidad que satisface en todos los requerimientos. Y observamos en este Salmo 90 la soberanía de Dios, la brevedad de la vida y las súplicas por el favor divino. Y en vista de la brevedad de la vida humana y de que ésta se encuentra irremisiblemente manchada por el pecado, el poeta implora el gracioso favor divino. La contemplación se vuelve súplica. El Señor no es hombre para que se arrepienta, tal como necesita arrepentirse el ser humano que ha proyectado hacer algún mal o que ya lo ha hecho. Pero la forma en que Dios se relaciona con su pueblo está condicionada por la obediencia a su ley por parte de éste. Arrepentirse, cuando la acción es adscripta a Dios, significa simplemente abandonar la ira y actuar con misericordia. Este Salmo 90 nos da también la oportunidad de pensar en la vida y en la muerte
Lo que hoy escuchamos en las noticias cada vez son más defunciones. Lo que hoy escuchamos es que el cementerio va ensanchando sus muros. Y Moisés escribe acerca de esto. Aunque la muerte es el resultado de la entrada del pecado en el mundo, Moisés reconoce que lo que sucede en el desierto es una visitación especial de Dios. Todos los soldados de 20 años arriba que salieron de Egipto morirán antes de llegar a Canaán. El sonido de las campanadas de la muerte es una señal de que Dios está airado con su pueblo porque aceptó el informe de los espías incrédulos en lugar de entrar en Canaán, como Caleb y Josué les exhortaba a hacer. Sus iniquidades y sus pecados secretos están siempre delante de él, como una irritación y provocación constante. Como resultado, los israelitas viven bajo la nube oscura de su enojo y están abrumados bajo las ondas violentas de su ira. Algunos, es verdad, llegan a su medida concedida de 70 años, y algunos incluso a los 80, pero aún en su caso la vida es molestia y trabajo. Una enfermedad sigue a otra. Los trabajos más pequeños son fastidiosos. Pronto se para el pulso y uno más se apunta a la lista de los que faltan. El salmista es intrépido al escribir de esta forma para hablar de la muerte. Tradicionalmente el Salmo 90 ha sido uno de los preferidos para leer en los funerales de los creyentes. Y no sin razón, porque nos recuerda la brevedad de la vida y la necesidad de redimir el tiempo o aprovechar las oportunidades. Pero el Salmo no respira el consuelo y la certidumbre del tiempo del Nuevo Testamento. Cristo trajo luz e inmortalidad por medio del Evangelio. Sabemos que morir es ganancia, es estar ausente del cuerpo y presente con el Señor. Así que el punto de vista tan negro y sobrio del Salmo debe ser reemplazado por el gozo y el triunfo de la esperanza del creyente en Cristo, puesto que ahora la muerte ha perdido su aguijón y el sepulcro ha sido robado de su victoria. El creyente puede cantar con alabanzas que ha sido rescatado de la muerte por medio de Cristo. Percatarnos de que la vida es corta nos ayuda a utilizar el poco tiempo que tenemos de una manera sabia. Nos ayuda a centrarnos en usar la vida para un bien eterno. Dediquemos tiempo para contar nuestros días al preguntar ¿qué quiero que suceda en mi vida antes de entregar cuentas? ¿Qué paso puedo dar hoy hacia ese propósito? Porque nuestros días están contados. Queremos que nuestro trabajo cuente. Queremos ser eficaces y productivos. Deseamos ser revelados ahora dentro del plan eterno de Dios y que nuestras obras reflejen su permanencia. Si nos sentimos insatisfechos con esta vida y todas sus imperfecciones, recordemos que nuestro deseo de ver nuestra obra establecida está delante de Dios. Pero nuestro deseo puede satisfacerse únicamente en la eternidad. Hasta entonces debemos seguir amando y sirviendo a Dios. Dios conoce todos nuestros pecados como si los tuviera extendidos delante de Él, incluso aquellos pecados que son secretos. No necesitamos ocultar nuestros pecados delante de Él porque podemos hablarle abierta y sinceramente. Pero aun cuando conoce toda esa terrible información de nosotros, sigue amándonos y quiere perdonarnos. Esto, en lugar de asustarnos y llevarnos a encubrir nuestros pecados, nos debería alentar a acercarnos más a Él. Entonces pensemos hoy en este día, ¿qué quiero que suceda en mi vida antes de morir? ¿Qué pequeño paso puedo dar hoy hacia ese propósito? ¿Qué es lo que Dios me está pidiendo hoy que haga?
y qué estoy dispuesto a hacer para cumplir ese propósito. Pongamos nuestros pies en marcha y decididamente pidamos fuerzas a nuestro Dios para emprender esta tarea que Él ha pedido en nuestras vidas. Vayamos en confianza a Dios y pidamos de su fuerza, de su poder, de su amor y su valentía. Que el Señor les bendiga, que tengan un excelente día.